Eso es lo que busca el e-commerce. Bien, vamos con otra de las noticias del día. La actividad económica mejoró levemente durante diciembre de 2017, esto según el índice mensual de actividad económica, el IMASEC, que superó las expectativas creciendo un 2,6% respecto al mes anterior. Ahí las preguntas, ¿se puede considerar esta cifra como positiva, también viendo lo que fue la tendencia durante el año? Se lo preguntamos a esta hora a Alejandro Urzúa, analista económico de la UNAP y Open BBK. Muchísimas gracias por acompañarnos, Alejandro. Hola, ¿cómo estás? Bueno, al contrario, gracias a ustedes por la invitación. A ver, te hago la pregunta nuevamente. ¿Se puede considerar positivo? Fue, de hecho, en términos trimestrales de periodo, uno de los mejores. Pero sí, si uno lo ve como el trimestre, el último trimestre, pero sin embargo nos muestra que crecimos por medio por IMASEC casi un 1,3%. A ver, fue sin lugar a duda el último cuatrienio con el menor crecimiento de la crisis del año 82. Por ende, aquí nos damos cuenta en donde lamentablemente a la gente se tiende a olvidar que la economía es una ciencia social, en donde el factor, por ejemplo, expectativa es un tema que es súper predominante y preponderante. De hecho, hoy día se da la coyuntura en donde tenemos un IMASEC que supera la expectativa en el mes de diciembre y en forma paralela tenemos también que la expectativa empresarial también es la mejor de hace mucho tiempo atrás. Entonces, de alguna manera nos damos cuenta que la economía chilena empieza a tener tipos de mejora. Esto yo creo que atribuirlo en el mes de diciembre todavía un factor político es un poco prematuro. Algunos, ¿no es cierto?, aquí lo que es actualmente la oposición, ¿no es cierto?, la centro derecha atribuye que esto es el factor Piñera y la centro izquierda, ¿no es cierto?, o la nueva mayoría habla de que esto también principalmente se atribuye un factor de reactivación que ellos venían viendo. La verdad yo creo que una mezcla de ambos elementos. Claro, pero también hay agrega un elemento adicional que podría servir para este análisis, que es bien complejo, porque cuando uno habla de la expectativa, la economía, la política, pero si nos vamos al dato en sí, el IMASEC minero ha mostrado una recuperación en los últimos años, en los últimos meses, perdón. El primer trimestre, ¿para qué decir? Con la huelga minera escondida tuvimos 10% menos, 18% menos en algún minuto, pero sin embargo ha ido subiendo. Y eso más bien no obedece tanto, podría pensar uno, a quien esté en el lado político, sino más bien a la recuperación que ha tenido el cobre a nivel internacional. O sea, claro, si nosotros empezamos a dirigar la información que hay en el IMASEC, efectivamente el IMASEC minero fue el que de alguna manera traccionó en forma muy positiva este indicador. Sí. Y esto de alguna manera viene a dar cuenta que con un precio de cobre sobre los $3 la libra, obviamente hay muchos mediana y pequeña minería que con esos valores obviamente les conviene estar operando. Tenemos que recordar que a principios de año estábamos, ¿cierto?, ahí entre los $2 la libra y $2 y fracción, efectivamente inclusive el proceso de extracción del mineral era más caro, ¿no es cierto?, que dejarlo en la propia mina. Entonces, obviamente, este factor ha ido, ¿no es cierto?, de alguna manera también gatillando la reactivación de muchos proyectos mineros y, de alguna manera, eso nos demuestra que nuevamente el cobre es, ¿no es cierto?, la billetera de Chile y cuando empieza a mejorar esto, obviamente, tracciona el resto de la economía. Pero también en forma paralela nos damos cuenta que este IMASEC también tuvo un crecimiento, el no minero, de un 2,5%. Eso habla también de una mejora de la expectativa. Lo que te decía, la economía es una ciencia social, por ende, cuando yo veo que hay mejores perspectivas, también me empiezo a creer el cuento y empiezo de alguna manera a decir, ¿sabes qué? Voy a correr el riesgo, ¿no es cierto?, de empezar a activar mi economía doméstica. De hecho, cuando nosotros vemos cómo, ¿no es cierto?, la venta de los automóviles, cómo ha tenido un incremento súper fuerte, claro, hablamos de esto de alguna manera. Muy distinto al del año 2016, el que cierra el 2017. Exactamente. La base comparativa era bastante baja. Era bastante baja. Exacto. Por alguna manera la gente dice, mira, como está buena la cosa, o como se ven buenas expectativas, estos productos de consumo duradero, como son los automóviles, o como puede ser una vivienda, yo voy a correr el riesgo de comprarme uno, porque como veo que hay buena expectativa, también tengo la confianza que en un momento determinado los voy a poder pagar. Entonces, obviamente esto se empieza a generar. De alguna manera, creo que en estas últimas elecciones presidenciales además teníamos una marcada diferencia entre ¿no es cierto?, el expresidente Piñera, actual, ¿no es cierto?, presidente electo, que tenía una visión muy pro mercado, entendiendo que el crecimiento económico genera el bien común y el bien común genera el bienestar social. Y de alguna manera ese elemento era un factor crítico. Y teníamos por otro lado, ¿no es cierto?, un candidato como el senador Guillé, que hablaba, inclusive esa afortunada frase de meter la mano ¿no es cierto?, a los empresarios, que de alguna manera generaba un factor de incertidumbre bastante grande. Hoy día nos damos cuenta cómo la economía chilena, si bien entrega una muy buena cifra al IMASEC de diciembre, sigue siendo un crecimiento paupérrimo. Tuvimos un crecimiento, ¿no es cierto?, claro, inferior a lo esperado. Es positivo porque sigue subiendo, pero y a tasas de 2%, pero
es muy bajo. O sea, vinimos a recuperar prácticamente, como decías tú, lo perdido durante la primera mitad del año. Estamos con un crecimiento en 1,5%, que es la parte baja de la banda de expectativas que se fue ajustando con el correr de los años. Tenemos un crecimiento que está muy por debajo del promedio, ¿no es cierto?, mundial y también del promedio latinoamericano. Por ende, nos damos cuenta que era una economía que estaba creciendo bajo las expectativas del mercado y también bajo las expectativas que teníamos nosotros también como economía. A mí me quiero quedar un segundo, porque cuando se habla de la situación económica, hemos tenido esta gran discusión del factor interno, el factor externo. Factor interno, ahí uno lo puede poner distintos elementos, pero en el factor externo, la situación de la región, ¿cómo ha estado? Hemos estado por debajo de lo que ha sucedido con socios comerciales, como por ejemplo, no sé, Perú, Colombia, que han tenido muy buenos rendimientos en los últimos años. Exacto, nosotros estamos bajo el promedio del latinoamericano y bajo también los países de la economía emergente de la región que más crecieron. Por ende aquí nos damos cuenta que este discurso que había, ¿no es cierto?, hace 3, 4 años atrás, que hablaban de, ¿no es cierto?, que la economía a nivel mundial estaba, ¿no es cierto?, bastante trastocada, en donde la economía era lenta, nos damos cuenta que Chile hoy día, inclusive por esos factores, hasta ¿no es cierto?, se descolgó esos factores. Pero esas economías también han crecido menos. Sí, pero pero nosotros estamos creciendo menos que el promedio y menos que el promedio menos que el promedio del mundo. Hay que ver que paulatinamente también Chile ha ido bajando también los promedios de la base comparativa. Recuerdan tiempo que fuimos los jaguares de Latinoamérica, después nos dimos cuenta que éramos los que teníamos el mejor crecimiento en la región y cada vez como que fuimos bajando la tasa comparativa y a la larga también eso era una política de conformismo. Entonces, lo importante es que una buena ¿no es cierto?, un buen dato económico que esperamos que tenga un mejor crecimiento y también las expectativas del próximo año también son mucho más aleguañas. Nos damos cuenta que inclusive ya el Banco Mundial modificó la expectativa sobre un 3% y algunos también llegan a augurar que Chile podría estar creciendo en torno a un 4% el año 2018, principalmente también apalancado por una serie de factores, dentro de los cuales también un factor bastante importante es el factor minero. Claro, y un factor minero que podría, ya lo dijo el Banco Central en su último informe política monetaria en diciembre, podría ser fuertemente impulsado para la inversión. Exactamente. Es decir, la reactivación del sector minero, ya una reactivación consolidada dependiendo de los precios del cobre, que por lo menos se mantiene sobre los $3, aunque siempre ahí peleando con esa barrera psicológica, podrían reactivar que ya son 4 años de inversión. Exactamente. Tenemos, ¿no es cierto?, que el factor minero de alguna manera se empiezan a reactivar muchos proyectos, empiezan, ¿no es cierto?, a concretarse, por ejemplo, proyectos mineros bastante grandes en la zona norte del país, también nuevos desarrollos al interior de Codelco, ¿no es cierto?, que efectivamente van generando, ¿no es cierto?, una reactivación de ¿no es cierto?, de alguna manera de economías satélite del cobre, como es el transporte, como ¿no es cierto?, son los servicios, como son los temas de logística, que de alguna manera también tiendan a mejorar este rendimiento. Entonces, obviamente deberíamos tener mejores expectativas de crecimiento y también al mejorar las expectativas en general, que esperamos que el país ande de una mejor manera, también eso genera que la gente también se reactive. Muchas veces nosotros hablamos que en la economía las crisis económicas son como profecía autocumplida. Oye, vamos a comer afuera, no, mira, en realidad se ve que hay mala noticia de economía, mejor no comamos en la casa. La persona que tiene dueño de su restaurante no ocupó todas las mesas, por ende tiene que despedir, ¿no es cierto?, a la persona, exacto, a esta persona que era el mozo, y ahí se empieza a generar el desempleo y pasan a ser, ¿no es cierto?, esta profecía autocumplida. Lo bueno que en este sentido tenemos un cambio de tendencia y el mercado, ¿no es cierto?, y la ciudadanía está viendo, ¿no es cierto?, que vienen mejores expectativas económicas para el próximo periodo. A esto te sumo otro indicador de la semana pasada, el indicador de desempleo, 6,4% del último trimestre, hablando también del tema informalidad, que fue el dato que agregó el INE, pero de alguna manera el desempleo fue la cifra que más se mantuvo, vuelvo al concepto clásico del año pasado, resiliente. Es decir, todos los embates de la economía, una desaceleración, enfriamiento, pero el desempleo se mantenía ahí. Puede haber una discusión con respecto a la medición, pero con el dato oficial, evidentemente, muestra que está estable. Sí, lo que pasa es que yo creo que en general nos faltan muchos elementos con respecto al desempleo. Yo, esta resiliencia, soy bastante escéptico. Pero la verdad que muchas veces nosotros no hablamos de lo que impacta en el crecimiento, la calidad del empleo. Por ejemplo, ¿cuánta gente le cortaron, por ejemplo, la hora extra laborales, o le cortaron, ¿no es cierto?, lo bajaron a media jornada? Acuérdate que el indicador de tomar una persona ocupada es la que ha tenido algún trabajo remunerado durante un periodo de tiempo que es bastante holgado. Entonces, obviamente este indicador hace que gente que estaba realmente con la práctica de desempleado o que ¿no es cierto?, que con su actividad laboral no alcanzaba a cumplir con sus requerimientos básicos de sobrevivencia e ingresos, ¿no es cierto?, no figuraba como desempleado. Por eso, esta resiliencia, yo creo que aquí tenemos que ser bastante más críticos y ver, ¿no es cierto?, y buscar herramientas. Ojo, y esto no es un tema de gobierno, un tema de Estado. El Estado, ¿no es cierto?, independiente de cuál sea el color político de turno que está en el gobierno, tomar una foto que yo creo que hable de una mejor
de una mejor radiografía. Hablábamos, ¿cierto?, de este famoso empleo por cuenta propia. El empleo por cuenta propia, ¿no es cierto?, que fue el gran vedette del año 2016 con respecto al tema del empleo. Nadie hablaba que el empleo por cuenta propia era lo que nosotros conocíamos otrora, o nuestro abuelo hablaban del pololo. Como decir, un pololito por mientras, en donde nos damos cuenta que el trabajador, ¿no es cierto?, estos sistemas paralelos a los taxis, como Cabify y Uber, estuvieron creciendo en forma exponencial, o esta venta de comercio ambulante, ¿no es cierto?, en donde nos dimos cuenta que tuvo un crecimiento exponencial. Esa gente era considerada, ¿no es cierto?, como emprendedores o empleos por cuenta propia, que la verdad estadísticamente hablan que tenemos la mitad, ¿no es cierto?, de ingresos reales, y además sin ningún tipo de protección social, ni de salud, ni, ¿no es cierto?, ni de previsión para hablar con respecto a la jubilación futura. Entonces, son elementos que a la larga también afectan en demasía estos indicadores. Alejandro, en ese contexto también otro dato que quería poner en la mesa en esta conversación es el de la inflación. Hubo preocupación durante el segundo semestre del año pasado por la posibilidad de que los precios bajaran. Es decir, estamos con la situación distinta de hace años. Nos preocupábamos porque podían subir los precios de bienes y servicios. Ahora nos preocupamos de que se desacelera esa tendencia. Lejos de la deflación, uno podría decir, pero el Banco Central pone la señal de cautela. Sí, bueno, ¿podría ser eso también la tónica para los próximos meses, considerando este IMASEC que nos muestra una economía que va recuperándose, pero a pasos bien chicos? Sí, yo creo que hay un tema importante. Yo creo que no solamente la economía, tenemos que, no solamente la economía, hay que hablar de los factores de solamente el IMASEC. Yo creo que hay que tomar otros factores como el tipo cambiario, hay que tomar también otros elementos como lo son, ¿no es cierto?, el factor empleo, y todo este elemento de alguna manera empiezan a requerir y englobar otras facetas. Entonces, en ese sentido, tenemos que ver que la inflación, por un lado, está teniendo el tipo cambiario. Antes teníamos, de alguna manera, durante la primera mitad del año 2017, hablábamos de inflación importada por el efecto cambiario. Vimos, ¿no es cierto?, cómo el dólar amenazaba acercarse a los 700 pesos. Veíamos que la FED hablaba, ¿no es cierto?, de nuevos recortes, o sea, no de alza a los tipos a las tasas de interés, que con lo cual decía que se encareciera la moneda americana. Y como consecuencia, vamos teniendo una suerte de inflación importada. Es decir, todos los productos que importábamos los estábamos comprando con dólar más alto. En forma paralela, hoy día tenemos, ¿no es cierto?, un dólar que está en torno a los 601, 602 pesos, y notamos y se ha ido debilitando también dentro del escenario internacional. Por ende, este factor inflacionario, que era exógeno, no lo deberíamos tener, y tenemos una economía que está creciendo en forma ya un poco más consistente. Por ende, deberíamos tener, ¿no es cierto?, estar dentro del 2 y el 3%, que es la meta del Banco Central de este año. Vale decir, gracias a Dios, este periodo no vamos a tener, ¿no es cierto?, la preocupación de la inflación. Yo creo que no vamos a caer todavía en tema ¿no es cierto?, de deflación, ni mucho menos, considerando que además tenemos un incremento, por ejemplo, sostenido de los commodities. Ha creído que, ¿no es cierto?, si bien el cobre ha tenido un incremento, en forma paralela también el petróleo ha tenido, ¿no es cierto?, un incremento bastante sostenido. Ya llevamos 3-4 semanas de incremento sostenido del precio de la benzina. Hoy día tenemos un promedio entre los 750 y los 800 pesos por litro en Santiago, ¿no es cierto? En regiones, obviamente, ese tipo de valor de litro de benzina sube exponencialmente. Y como consecuencia, cuando sube la benzina, también se empiezan a generar unas alzas de transporte y otros derivados que también a la larga entregan un poco de presión inflacionaria, ¿no es cierto?, no menor en otros rubros. Por ende, esperamos tener ¿no es cierto?, una economía con una inflación sin un foco de preocupación grande, y que va a estar dentro también de los parámetros entre el 2 y el 3%. Por último, Alejandro, con ese contexto, con esos antecedentes, con esa visión para adelante, ¿cuál es la recomendación para quienes nos ven en la casa, en términos de comprar algo que habían atrasado un poco, un automóvil, un departamento, por ejemplo, esa inversión que estaban pensando, mantengo todavía, ¿cómo está la cosa? A ver, hoy día tenemos todavía tasas, por ejemplo, de interés que están bastante atractivas, por ende, tomar hoy día la decisión de invertir en un bien ahí sigue siendo una buena instancia. Y en términos generales se ve, ¿no es cierto?, una economía que, si bien está aún ralentizada, nos damos cuenta que ya en forma paulatina, no solamente los indicadores locales, sino que los indicadores internacionales, como el Banco Mundial, han empezado a hablar de un incremento, ¿no es cierto?, del crecimiento en torno a un 3%, inclusive algunos optimistas llegan hasta el 4% anual. Por ende, vemos que hay mejores perspectivas laborales, y al haber mejores perspectivas laborales también yo podría, de alguna manera, madurar estas decisiones, ¿no es cierto?, de el cambio de automóvil, aprovechando además también que tengo un dólar barato, y hoy día una buena instancia para eso también. Bien, Alejandro Urzúa, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias por la invitación. Que esté muy bien. Buenas tardes. Y vamos con un tema relacionado con el mundo de las finanzas, porque en esta jornada en la Bolsa de Nueva York se vivió un verdadero